En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa más de Yo Creo en la Palabra de Dios. Hoy nuevamente reunidos como familia. Bendito sea Dios. Felices por el fin de semana que ya se aproxima y felices porque ahora estás nuevamente Tere con nosotros. Gracias, Tere, por dedicarle tiempo a Dios primeramente y empecemos a ver, ojalá Dios quiera, Dios nos disipe las dudas del que traemos el día de hoy. Pero antes de empezar, pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien nos guíe, que nos dirija y que llegue a buen término la obra que nuestro Señor nos ha encomendado. Porque a fin de cuentas es Él el que pone las palabras de aliento que ustedes necesitan oír. Solamente soy un siervo inútil, la honra y la gloria de Dios. Ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama tu luz sobre mi intelecto, disipa la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible y facilidad para aprender, la lucidez para aprender y abundante gracia para expresarme. Dirige y guía el comienzo de mi trabajo y llévalo a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pedimos la intercesión a nuestra Santísima Virgen María para que por cada laico, por cada suscriptor que haga en este programa, el Señor nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de Él. También pedimos a Santa Margarita Lacoque, que es la que nuestro Señor Jesucristo escogió para que nos diera la doctrina del Sagrado Corazón de Jesús, pues que ella, que está cerca de nuestro Padre Celestial, interceda también por nosotros. Pero más no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Hoy nuevamente reunidos como familia. ¿De qué hablaremos el día de hoy? El programa pasado hablamos del significado de la ceniza, ¿verdad? Yo creo que esta vez sería importante explicar un poco, ¿verdad?, de lo que es para nosotros vivir la Cuaresma. ¿Por qué 40 días? ¿Cómo? ¿Qué es para ti la Cuaresma? Pues para mí, de hace tiempo, desde que era niña, mamá nos inculcaba que esos 40 días era de haber más respeto, más oración. Ofrecíamos cosas pequeñas, ¿verdad?, como a lo mejor si no comíamos o dejábamos de comer pan o dejábamos de comer ciertas cosas que nos gustaban mucho. Igual nuestro vocabulario pues lo moderábamos más, no se permitían, yo creo que eso debe de ser siempre, ¿verdad?, pero no se permitían como gritar fuerte o decir malas palabras. Esas eran cosas que mi mamá nos inculcaba. No se comía carne los viernes. Fíjate que yo de la Cuaresma, de los tiempos, cuando yo era niño, yo me acuerdo que les daban una Semana Santa a todos los trabajadores. Nadie trabajaba en México, nadie trabajaba, pero se dedicaban a ir a la iglesia. Ese era el propósito de la Semana Santa, que fueras a la iglesia y vivieras la Semana Santa conforme a la ley de Dios. Después se fue degenerando y aún hay compañías que dan la Semana Santa, pero se van a las playas o se van a diversión de vacaciones y a la iglesia ni la pisan. Yo me llama la atención por qué tantos gobernadores y presidentes y todo lo que están en la política, incluyendo religiones fuera de la católica, siempre le vienen echando a la iglesia católica. Por ejemplo, los gobernantes aceptando el aborto, aceptando el homosexualismo, el lesbianismo, que son cosas que van en contra de Dios y van en contra de la iglesia. Ahí dicen que la iglesia es esto, que la iglesia es lo otro, pero llega la Semana Santa y ya todos son católicos. O sea, las hipocresías de la gente, pero es que da tristeza y da coraje de que ni sabemos ni qué es la Cuaresma y mucho menos nuestros hijos lo van a saber porque no nos tomamos el tiempo para decirles qué significa. ¿Por qué 40 días? Porque a través de la Biblia todo viene en 40. El 40 es un número que Dios escoge
ha de tener un significado muy importante para Dios, porque son 40 años que el pueblo hebreo anduvo vagando desde Egipto hasta... Son 40 años de Moisés cuando vivió con esto lo vamos a ver esa lectura, vivió ahí como príncipe, y luego 40 años como pastor, y los otros 40 años para sacar al pueblo y llevarlo a la tierra prometida, 40 días Jesucristo en el desierto, 40 días de Noé en la barca, son muchos 40. Entonces, y cada 40 te enseña, hay una enseñanza. Vayamos a las escrituras y veamos algunas, pues empecemos con Moisés, en el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, versículos del 21, y está largo eso, va a ser como hasta el 35 más o menos. Hechos de los Apóstoles narra la vida de Moisés, y veamos cuántas veces 40. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 21 al 35, habla: Señor, que tu siervo escucha. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo recogió y lo crió como si fuera su propio hijo. De esa manera Moisés fue instruido en la sabiduría de los egipcios, y fue un hombre poderoso en la palabra y en hechos. A la edad de 40 años, Moisés decidió visitar a los israelitas, que eran su propio pueblo, pero al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, Moisés salió a su defensa y lo vengó matándolo al egipcio. Y es que Moisés pensaba que sus hermanos los israelitas se darían cuenta de que por medio de él Dios iba a liberarlos, pero ellos no se dieron cuenta. Al día siguiente Moisés encontró a dos israelitas que se estaban peleando, y queriendo ponerlos en paz, les dijo: ustedes son hermanos porque se maltratan el uno al otro. Entonces el que maltrataba a su compañero empujó a Moisés y le dijo: ¿quién te ha puesto a ti como jefe y juez entre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y se fue a la tierra de Madián. Allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. 40 años después, en el desierto cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció en el fuego de una zarza que estaba ardiendo. Moisés se asombró de aquella visión, y entonces se acercó para ver mejor, y oyó la voz del Señor que le decía: yo soy el Dios de tus antepasados, soy el Dios de Abraham, de Israel y de Jacob. Moisés comenzó a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo: descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse y he bajado para librarlos. Por lo tanto, ven que te voy a enviar a Egipto. Aunque ellos habían despreciado a Moisés y le habían dicho: quien te nombra jefe y juez, Dios lo envió como jefe y libertador por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En el día de ayer hablamos de la ceniza. La ceniza te hace ver o poner los pies en la tierra sabiendo que eres algo insignificante conforme a la presencia de Dios, y que Dios se merece un respeto. Y esa ceniza nos enseña que tenemos que arrepentirnos de nuestros actos. Hoy empezamos esa fase en la Cuaresma, como por ejemplo Moisés, una vida de millonario, rico, príncipe, viviendo en un castillo, viviendo en un palacio. ¿Qué te enseña? Que hay veces que logramos bastantes cosas, pero esas cosas materiales nos impiden acercarnos a Dios. Entonces,
¿qué es lo que nos enseña la Cuaresma? Renunciar a todas las cosas de materiales. No, cuando decimos renunciar no quiere decir, entonces tengo que dejar todo absolutamente hoy. No, se trata de, perdón, se trata de no darles la importancia. Primero hay que poner a Dios y después darle el segundo lugar. Sí, que ocupe el lugar Dios, el primer lugar Dios y el segundo lugar ya después las cosas materiales. Dios trata de mostrarle esto a Moisés y lo saca. Después de vivir 40 años como príncipe, ahora se lo lleva a un desierto que es tal vez la Cuaresma que necesitamos nosotros. Estos 40 días, a lo mejor si yo tengo la posibilidad de andar en lujo y cosas exageradamente de materiales, entonces renunciar un poquito a todo ello, vivir esta Cuaresma un poco más modesto, con ropa más sencilla y con menos lujos. ¿Para qué? Para que me haga recapacitar y buscar más la presencia de Dios que la presencia de las cosas materiales, y también para poder ver cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Por ejemplo, a lo mejor si tú no hubieras pasado por tu causa del matrimonio, tú no hubieras visto el propósito que Dios tiene para contigo. Tuviste que pasar de la comodidad en que vivías al desierto que estás tú viviendo ahorita, igual que Moisés. Entonces la Cuaresma nos enseña eso, renunciar a qué es lo que tengo que renunciar, qué es lo que me está alejando de Dios y qué es lo que tengo que seguir. Mira, veamos otro ejemplo en el mismo Jesucristo, San Marcos capítulo 1, versículo 12. San Marcos capítulo 1, versículo 12 es el mismo Jesús. Nos enseña otro tipo de Cuaresma. Vamos a ver qué aprendemos. De Moisés aprendimos que tenemos que renunciar a nuestra comodidad y bajar un poco el nivel de lujos y cosas materiales para poder buscar el propósito de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver qué nos enseña Jesús. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Después de esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Allí estuvo 40 días viviendo entre las fieras y siendo puesto a prueba por Satanás, y los ángeles le servían. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, y es en el desierto donde el diablo le va a poner tentaciones. Por 40 días, 40 noches, la Cuaresma. ¿Qué nos enseña en la Cuaresma de Jesús? Que hay tentaciones en las que tenemos que renunciar. ¿Qué es una tentación? Es una invitación del diablo para pecar. Para pecar. Te pueden caer muchas tentaciones. Ahora que estás sola, pues búscate otro marido, búscate otra persona. Son tentaciones, son invitaciones que son malas, no, porque es una invitación. Dios fue tentado, si fuera malo, pues no Jesús fuera malo, pero a Jesús le invitaron, lo tentaron. ¿Cuáles fueron las tentaciones que le pusieron a Jesús? No sabemos, porque fueron 40 días, pero Jesús no aceptó ninguna. Entonces, esta Cuaresma nos sirve también para ¿qué? ¿Cuáles son las invitaciones que el diablo me hace a mí? A lo mejor es económicamente, y cada rato me está poniendo, necesitas dinero, necesitas esto, o igual cosas materiales, necesito comprar esto, necesito comprar, aunque no lo necesite. A lo mejor en cosas sexuales, a lo mejor buscas el deseo de una mujer, de un hombre. A lo mejor son tantas tentaciones, cada quien, a lo mejor las que tienen problemas con alcohol, con droga, son tentaciones que te está proponiendo Satanás que las aceptes. Pero esta Cuaresma, fortalecerte, decías tú ahorita antes de empezar, es bueno leer un capítulo y un versículo todos los días, si se puede hasta más. Sí, de los evangelios. Sí, ¿por qué?
Porque al llenar tu corazón de palabra de Dios, la única manera de que las cosas malas salgan es metiendo cosas buenas. Entonces la cuaresma es para enseñar palabra de Dios. De hecho nos enseñan 3 cosas en la iglesia, que es el ayuno, la limosna, y me falta otra. ¿Cuál es? El ayuno, la limosna y la penitencia. La penitencia. El ayuno, ¿por qué? A veces decimos, no, pues el viernes no voy a comer. Pero se trata de dejar las cosas que en realidad nos cuestan. Puede ser el chisme, puede ser las malas palabras, pueden ser pues las tentaciones. Pues trata de dejar todo eso. Dejarlo, a lo mejor es el mismo teléfono. ¿Cuántas horas invertimos en el teléfono? Si tú le dices a un joven ahorita que los 40 días deje el teléfono, se va a volver loco. Porque ahí te vas a dar cuenta hasta dónde el diablo nos tiene presos, hasta dónde nos tiene. Y así como el teléfono, hay gente que se vive en la televisión pegados, hay gente que pues, tiene muchas adicciones, gente que tiene hasta pornografía, gente que tiene adicciones pues, en cualquier vicio, alcohol, lo que sea. Entonces hay que ayunar a todo eso que me cueste a mí. Porque yo te puedo ayunar de la carne, pero a mí la carne pues, ni me va ni me viene. Te puedo ayunar de la cerveza, pero la cerveza ni va ni me viene. Pero ponerme cosas que a mí me cueste dejar, ahí es donde me duele. La limosna, Dios nos habla de la caridad. Siempre ser caritativos. La limosna no quiere decir solamente llevar a la iglesia, sino también ser caritativos con las personas que están alrededor. Las personas que necesiten, tal vez es una pariente, un hermano o alguien que necesite una palabra de aliento. Eso es caridad, dedicarle tiempo a esas personas. Lo mismo que haces tú ahorita, ofreciendo tiempo a Dios, el venir desde tu casa hasta aquí para subir un programa, pues ojalá que llegue a la gente que tenga que llegar y que haga el efecto que Dios quiere hacer en ello. Penitencia, siempre tenemos que hacer algo, ofrecerle a Dios a cambio de algo. Cuando Dios sacó a los judíos de Egipto, los liberó, les dijo, ahora en estos 3 días me van a ofrecer. Les cambió el chip. Sí. Tenemos que ofrecer. ¿Qué es lo que yo le puedo ofrecer a Dios para que me ayude con esto que estoy pasando? ¿Qué es lo que necesito? Entonces, hay muchas cuaresmas en la Biblia. Otra de las que es muy conocida, la de Noé. Pues tú conoces la historia de Noé. ¿Qué te acuerdas de Noé? ¿O qué te enseñaría la cuaresma de Noé? Noé estuvo encerrado 40 días en la barca, ¿no? Estuvo pues con sus hijos, con su familia, esperando a que Dios le diera una señal para él poder salir y seguir haciendo pues una vida, ¿verdad? Yo creo que ese es el tiempo de encierro que a veces no queremos estar o no queremos, no queremos estar a veces, muchas de las veces entre el sufrimiento o el dolor, pero porque somos egoístas, no se lo ofrecemos a Dios. Él está siempre dispuesto a cambiar ese sufrimiento por muchas cosas más bonitas, pero siempre recurrimos a otras cosas que no están bien. En la cuaresma de Noé, yo aprendo muchas cosas porque, al igual que ahora, mucha gente no quería acercarse a Dios. Sí. Entonces, Dios les hablaba por medio del profeta, por medio de Noé, y ellos no oyeron a la palabra de Dios. La semana pasada, o el día, hablamos de la ceniza, y decía Dios, arrepiéntense y crean y arrepiéntanse. Creer en la palabra de Dios. Y ellos no creyeron. Dios les decía lo que iba a pasar, ellos no creían, y entonces nomás se salvan 8. En la cuaresma es igual, sucede igual. Nadie se acerca a Dios. Somos unos cuantos, pero ¿qué más te enseña? Que dentro de la casa, dentro de la barca, estaba Noé y
y su familia. A lo mejor esta cuaresma hay mucha gente detrás de cámaras o nosotros mismos que necesitamos pasar más tiempo con nuestra familia, con nuestros hijos, hablar de la palabra de Dios, convivir, qué esté pasando, o sea, esta cuaresma a lo mejor estoy alejado en realidad de mi familia y necesito acercarme, necesito buscar las conexiones que necesito, si necesito pedir perdón o si necesito perdonar, romper todo eso, las cadenas que el diablo ha atado a nuestras familias y empezar a vivir una vida diferente, porque el reino de los cielos está cerca y hay que arrepentirse, dice Jesús. Y hay más cuaresmas, hay muchas cuaresmas. Sí. El pueblo judío, 40 años en el desierto, nos enseña demasiado también. Es la vida. Si tú estudias, si quitas el nombre del pueblo judío y pones tu nombre, te darás cuenta que es tu vida misma. En ratos estás con Dios, en ratos te alejas, en ratos ya no quieres saber nada de Dios, en ratos te va mal y te vuelves a acercar a Dios. El pueblo judío hasta del pan del cielo se quejó. ¿Cuántos de nosotros también nos quejamos? O sea, hay muchas cosas. Entonces, a lo mejor la cuaresma de ellos nos enseña que la lucha es dura, es fuerte, pero podemos, con la ayuda de Dios, permanecer adelante y necesitamos de mucha oración. Esa es la otra, la ayuno, oración y limosna, caridad. Pedirle a Dios por medio de la oración y por medio de ayuno y todo lo que hemos mencionado, penitencia y todo, decirle a Dios que nos fortalezca. Estos 40 días serán de arrepentimiento y de conversión y que no sean solamente 40, que sea una vida nueva y una vida nueva en Cristo, que aprendamos a vivir una vida diferente. Eso es la cuaresma en realidad, llegar a la conversión, llegar a conocer a Dios y llegarme a conocer a mí mismo, en qué estoy fallando, qué necesito cambiar y qué es lo que ya no quiero volver a hacer. Preguntas. No, creo que es muy bonito todo lo que siempre aprendemos contigo nos deja algo una lección, ¿verdad? Para nuestras vidas. Por ahorita que dijiste viene a mi mente, siempre ha venido desde que empecé toda esta parte de mi separación, siempre ha venido y hoy me lo recalcaron otra vez con una lectura, con un padre que estaba escuchando en la mañana y habla sobre los huesos secos, ¿no? Y creo que Dios es capaz de fortalecer, si puede poner carne otra vez en esos huesos secos, ¿qué no puede hacer con cada uno de nosotros, ¿no? Solamente nos falta creer, que en esta cuaresma nos dé, como dices tú, esa fe y creer más en Él, que creamos que Él es capaz de... Aquí en las lecturas viene ese versículo, yo creo que tú te lo sabes, pero es de los huesos que los vuelve a hacer carne, no recuerdo, pero Ezequiel. Pero es una lectura muy bonita y creo que es lo que nos hace falta a muchos de los que estamos escuchando, creer que si Dios es capaz de darle vida a unos huesos secos, ¿qué no podrá hacer con cada uno de nosotros? Solamente falta poner nosotros la disposición y seguir orando, no parar de orar. Y eso se trata, dice el Salmo 51, dame un corazón nuevo, dispuesto, con hambre, con sed, con temor de ti. Necesitamos un corazón nuevo, que nos quiten ese corazón de piedra que tenemos y que aprovechemos la ceniza que vimos la semana pasada de humillarnos hasta el suelo, de reconocer que no somos nada. Lo que nos impide acercarnos a Dios es el maldito orgullo, de creernos. La soberbia y el orgullo nos impide ver claramente, pero todo se puede por medio de la oración y pedirle a Dios que nos acompañe, nos guíe y nos conceda más que nada que esta cuaresma haya transformación en nuestras familias, de nuestros hijos y nuestros seres queridos. Bueno, pues ahí quedamos. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre. Esto fue una cosa breve solamente de lo que es la cuaresma. Todo, bendito sea mi Padre Celestial, todo lo que la Iglesia de Cristo enseña está escrito en la palabra de Él. No es que se haya inventado por un sacerdote, por un papa, o porque no tenían nada que hacer. Es porque son cosas que
La misma Biblia, la misma palabra de Dios nos enseña para poder llegar a la conversión y tomar en cuenta lo que nos decía en el día de cenizas, el tiempo ya está cerca, arrepentirse. Y una manera de arrepentirse es buscar, leer y seguir estudiando la palabra de Dios. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el común del Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. Y el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus hijos, esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y el pueblo de Dios dice, amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.